¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a mi programa Expos de Gabriel Pérez. Saludos a todas las personas que me están siguiendo y a las personas que están viendo los videos. En esta ocasión tengo un tema polémico y muy interesante. Es sobre si el infierno existe. Es el lago de fuego donde supuestamente la gente mala al morir va a este lago de fuego con demonios dándole de latigazos, trabajando eternamente y jamás van a morir o salir de ahí. ¿Existe literalmente este lugar? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, un libro tan polémico en las cuales ciertos pasajes de la Biblia pueden ser simbólicos y otros literales. Pero vamos a dejar por un lado las doctrinas y lo que es el fanatismo y tratar de realmente interpretar correctamente la Biblia, si el infierno existe o es simplemente la muerte. Veamos. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? ¿De verdad existe? Vamos a leer las traducciones de lo que es hebreo y griego. La respuesta que da la Biblia. Varias traducciones antiguas de la Biblia, como la Esío de San Miguel y la Reina Valera, edición de 1909, usan la palabra infierno en algunos versículos. Salmo 16:10, 15:10, Esío de San Miguel, Hechos 2:27. Muchas personas creen que el infierno es un lugar donde se castiga eternamente a la gente mala con fuego. Hay muchas imágenes que ustedes pueden ver en Google. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia realmente? ¿Es el infierno un lugar donde la gente sufre eternamente? No. Algunas Biblias antiguas usan la palabra infierno para traducir el término hebreo Seol y el término griego Hades. Estas palabras simplemente se refieren al lugar simbólico donde descansan los muertos, es decir, la tumba. La Biblia indica que quienes están en la tumba no están vivos, no existen. Los muertos no son conscientes de nada y no pueden sentir dolor. No habrá obra y pensamiento y conocimiento y sabiduría en el infierno a donde tú vas. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10. El infierno no está lleno de gritos de dolor, por el contrario la Biblia dice que los malvados pasen vergüenza, que queden callados en la tumba. El infierno, la Biblia del oso, Salmo 31:17, Nueva Traducción Viviente, capítulo 31:18, la Biblia del oso 115:17. Dios estableció que el castigo por pecar es la muerte, no un infierno de fuego. Dios le dijo al primer ser humano, Adán, que el castigo por desobedecer su ley sería la muerte. Génesis 2:17. Nunca habló de torturarlo para siempre del infierno. Con el tiempo Adán pecó y Dios le dijo cuál sería su sentencia. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Adán dejaría de existir. Si Dios lo iba a enviar a un infierno de fuego, seguramente se lo habría dicho. Hoy día, el castigo por desobedecer las leyes de Dios sigue siendo el mismo. De hecho, mucho tiempo después de que Adán murió, Dios hizo que un escritor de la Biblia dijera, el salario que el pecado paga es la muerte. Romanos 6:23. Con ese castigo es suficiente, porque el que muere queda absuelto de su pecado. Romanos 6:7. Tan solo pensar en el tormento eterno le da asco a Dios. Jeremías 32:35. Esta idea del infierno va en contra de lo que dice la Biblia. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que quiere que lo adoremos por amor y no por miedo a ser torturados eternamente. Mateo 22:36 al 38. Hay personas buenas que fueron al infierno. Las Biblias que usan la palabra infierno también cuentan que algunos hombres fieles a Dios, como Jacob y Job, dijeron que irían al infierno. Génesis 37:35, Job 14:13. Incluso se dice que Jesús estuvo en el infierno desde que murió hasta que fue resucitado. Hechos 2:31 al 32. Por lo tanto, no hay duda de que cuando estas Biblias usan la palabra infierno, se refieren simplemente a la tumba. ¿Qué significa la parábola del hombre rico y Lázaro? Esta parábola que contó Jesús se encuentra en Lucas 19 al 31. Las parábolas son relatos ficticios que nos dejan una enseñanza moral o espiritual. Por lo tanto, la parábola del hombre rico y Lázaro no fue una historia real. Mateo 13:34. Si quieres saber más sobre esta historia, ve el artículo
¿quiénes eran el hombre rico y Lázaro? Obviamente. ¿Estar en el infierno significa sufrir por estar alejado de Dios? No, la enseñanza que cuando la gente mala muere sigue consciente y sufre porque está al tanto de que se encuentra alejada de Dios va en contra de lo que dice la Biblia. Pues allí se enseña claramente que los muertos no son conscientes de nada. Salmo 146, 3 al 4, Eclesiastés 9:5. ¿Ha vuelto alguien del infierno? Sí, la Biblia nos da detalles sobre 9 personas que murieron y fueron a la tumba, que en algunas Biblias se traduce como infierno, que es la tumba, y luego fueron resucitadas. Si hubieran estado conscientes en el infierno, habrían contado lo que vieron. Sin embargo, ninguna de ellas contó que lo hubieran torturado ni que le hubieran pasado algo. ¿Por qué? Porque como bien enseña la Biblia, estaban inconscientes, como si se hubieran dormido. Juan 11:11, 14, 1 Corintios 15, 3 al 6. La mayoría de las versiones modernas en español no emplean la palabra infierno en Hechos 2:27, más bien emplean expresiones como el sepulcro. Nueva versión internacional, el lugar de los muertos, la Biblia latinoamericana, o los muertos Biblia del Nuevo Milenio. Otras sencillamente usan la palabra Hades, que proviene del griego Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, Biblia textual, Reina Valera 1960. Textos bíblicos que hablan sobre el infierno o la tumba. Job 14:13. Ojalá me escondieras en la tumba, el infierno, Biblia Americana San Jerónimo, ojalá me fijaras un plazo para acordarte de mí. Significado. Job, un hombre leal a Dios, sabía que el infierno, la tumba, aliviaría su dolor y que Dios podía sacarlo de allí y devolverle la vida. Salmo 145:20. Jehová protege a todos los que lo aman, pero exterminará a todos los malvados. Dios eliminará a las personas malas, es decir, las destruirá para siempre. No las mantendrá vivas en el infierno para torturarlas. Eclesiastés 9:10. No hay actividad, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría en la tumba del infierno, el lugar a donde vas. Significado. Quienes están en la tumba o infierno no son conscientes de nada y no pueden sufrir. Además, el escritor bíblico dio a entender que todas las personas irían a ese lugar, incluida la gente buena, que es la muerte, la tumba. Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno. Reina Valera 1909. Significado. Jesucristo fue al infierno, la tumba, cuando murió, aunque no fue dejado allí. Romanos 6:23. El salario que el pecado paga es la muerte. Significado. La pena máxima por pecar es la muerte, no un infierno de fuego. Apocalipsis 20:13. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Nueva versión internacional. ¿Qué significado tiene? Quienes están en el infierno están muertos, pero serán resucitados, es decir, volverán a vivir. Apocalipsis 20:14. La muerte y el infierno fueron arrojados al estanque de fuego. La versión Nácar Colunga. Significado. Después de que los muertos resuciten, el infierno, la tumba, se quedará vacío y entonces será destruido para siempre, como si lo quemaran por completo. A partir de ese momento nadie morirá por culpa del pecado de Adán. Romanos 5:12. Como vemos en la siguiente lista, algunos traductores de la Biblia han confundido a muchas personas al usar la palabra infierno para traducir términos originales que tienen otros significados. En algunos casos parece que lo hicieron para promover la idea de que los malvados son torturados eternamente y no destruidos. Seol en hebreo, Hades en griego. Significado, lugar simbólico donde descansan los muertos. Salmo 16:10, Hechos 2:31. Traducciones: sepulcro, infierno, abismo. Torres Samad, el lugar de los muertos. La Biblia latinoamericana 20:11. Gehenna en griego. Significado, destrucción eterna. Tártaro, significado, estado de degradación en el que se encuentran los demonios, unos seres espirituales malvados. Apolea, significado, destrucción. Ahí hay varios significados, como vuelvo a decir, de que la gente está confundida, pero no. El infierno, Hades, Seol en hebreo, Hades en griego, significa la tumba, es la muerte. Espero que te haya ayudado este video en aclarar lo que es el infierno, que no es un lago de fuego, simplemente es la muerte. Que Jehová Dios lo bendiga, en nombre de Cristo Jesús. Amén y buenas noches.